Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEFUDIMA. Bienvenidos al cuarto programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este espacio contamos, en primer lugar, con el resumen de las noticias más destacadas de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en el pupitre digital, hoy tenemos a Juan Santiago, presidente de ACADE y un directivo con una dilatada experiencia en la gestión de centros privados, para hablarnos de las demandas y necesidades de este tipo de centros. Por último, Julián Martín nos hablará en su sección ¿Qué tecnología para qué educación?, de los iPads, las tabletas y sus utilidad en los centros educativos. Comenzamos. La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Wait. Okay, now, from the beginning. Los titulados en formación profesional aportan innovación y productividad a las empresas, según el estudio La formación profesional en la empresa industrial española, un estudio elaborado por la Fundación Bankia, por la Formación Dual y la Fundación SEPI. El estudio concluye que las empresas que cuentan con titulados en FP resultan ser más competitivas, innovadoras, ofrecen mejores condiciones laborales, incentivan más la estabilidad en el empleo, disponen de mejores salarios, invierten más en formación e innovación y además son más productivas. Un estudio que se conoce al tiempo que el Gobierno anuncia un plan estratégico y un programa de cooperación territorial para fomentar la formación profesional. El Consejo de Ministros aprobó el primer plan estratégico de formación profesional del sistema educativo 2019-2022 que pretende consolidar la modernización de esta etapa formativa. La estrategia diseñada por el Ministerio de Educación y FP busca la actualización del catálogo y la ampliación de la oferta, la mejora de la accesibilidad también y la flexibilización de estas enseñanzas, así como la acreditación de competencias básicas y profesionales para las personas adultas. El texto contempla la formación del profesorado a través de proyectos de innovación y estancias de docentes en empresas y centros punteros de FP de diferentes comunidades autónomas. El 77% del profesorado reconoce no poseer formación para hacer frente al acoso escolar. 2 de cada 10 docentes piensan que no están preparados para resolver este tipo de conflictos. El primer estudio sobre la percepción de la sociedad española sobre bullying, elaborado por Toto y Gestionando Hijos, aporta conclusiones que ponen de relieve la necesidad de una mayor formación y medios para combatir situaciones de acoso en las aulas y centros educativos. El acoso escolar, no hay que olvidarlo, padecen en España 1 de cada 5 niños escolarizados y tan solo un 15% se atreve a verbalizarlo. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas defiende la integridad de las universidades ante las acusaciones de plagio. La CRUE emitió un comunicado condenando el plagio a partir de unos supuestos casos que ha sacado a la luz el diario ABC y que afectan a las universidades de Murcia y de Granada. El diario señala que la supuesta trama entre los años 2012 y 2015 ha permitido el doctorado al menos a 6 alumnos cuyas tesis resultarían fraudulentas, principalmente por plagio. Los presuntos hechos daban la posibilidad de presentar tesis doctorales plagiadas con los mismos ensayos, contenidos similares a otras investigaciones, mientras que los tribunales hacían caso omiso a esta sucesión de irregularidades. 11 centros educativos españoles reciben el sello EFQM de excelencia. El Club Excelencia en Gestión
asociación empresarial dedicada a transformar la gestión y mejorar los resultados corporativos, ha entregado a 11 centros educativos españoles el sello EFQM de excelencia. Lo ha hecho durante la 4ª jornada de excelencia en educación que ha tenido lugar en el campus de Alcobendas de la Universidad Europea de Madrid, bajo el título La transformación del modelo educativo, susto o muerte. Se trata de un distintivo que certifica y reconoce el esfuerzo realizado por una organización independientemente de su sector en materia de gestión y de los buenos resultados obtenidos. Hoy, en el Pupitre Digital, Juan Santiago, presidente de ACADE. Bueno, pues muchas gracias, Juan, y bienvenido a la sección del Pupitre Digital de Radio Éxito Educativo. Bueno, ¿qué balance haces de este primer año al frente de ACADE? Pues mi balance es francamente positivo. Efectivamente, hace un año asumí la presidencia de la asociación. Y bueno, creo que junto con el apoyo de mi junta directiva y de mi comité ejecutivo estamos desarrollando un trabajo muy interesante en defensa de los intereses del sector de la enseñanza privada, que no recibe ningún tipo de fondo público. Al hilo, ¿no?, de esto de la financiación y de las últimas declaraciones de la ministra Isabel Celaá en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, habéis emitido un comunicado, pero bueno, ¿cuál es tu valoración respecto a la situación, ¿no?, generada en torno a estas polémicas declaraciones? Efectivamente. Nosotros, lógicamente, entendemos que el artículo 27 garantiza, lógicamente, la libertad de enseñanza y que, por tanto, garantiza también la libre elección de centro educativo por parte de las familias y, como siempre hemos mantenido desde ACADE, lo que entendemos es que para que ese derecho se haga efectivo, lo que es necesario es un sistema de financiación adecuado que lo permita a través o bien del cheque escolar, como siempre hemos mantenido, o a través de la desgravación fiscal, de manera que esto permita realmente a los padres, sea cual sea su condición socioeconómica, acceder al tipo de centro que desean elegir. Uh-huh. Bueno, a nivel, ya también volviendo a la gestión de la asociación, ¿cuál crees que son los principales retos que os quedan por afrontar en este corto o medio plazo? Hombre, a nivel, digamos, externo, bueno, pues continuar, lógicamente, haciendo visibles nuestras demandas, sobre todo en la línea de lo que te comentaba antes, es decir, fundamentalmente la búsqueda de un modelo de financiación que permita realmente a los padres elegir los centros privados como opción, y ahí siempre hemos manejado las dos herramientas que lo que entendemos que pueden hacerlo posible, que son, por un lado, el cheque escolar y, por otro lado, la desgravación fiscal, y a nivel interno, pues adecuar la asociación a las necesidades, digamos, del siglo XXI, y en este sentido pues estamos llevando a cabo un proceso de modernización, yo creo que bastante importante, buscando sobre todo bueno, pues aumentar el valor añadido que la asociación da a sus asociados y buscar nuevos servicios, lógicamente, que nos hagan una herramienta absolutamente imprescindible para ellos. Una de las iniciativas que se han puesto en marcha en este último año es vuestra escuela de alto rendimiento para los directivos, para los titulares de los centros. ¿Qué balance haces y, bueno, cuáles son las líneas generales en cuanto a la formación de vuestros asociados que estáis haciendo o que vais a llevar a cabo próximamente en ACADE? Pues mira, el balance del programa EDARE, que es este programa al que te referías tú, de alto rendimiento para nuestros directivos, creo que es muy, muy positivo. Lógicamente lo hemos hecho aliándonos con el IES, lógicamente una escuela de reconocidísimo prestigio a nivel internacional, y la convocatoria que ha tenido entre nuestros asociados ha sido verdaderamente importante. Lógicamente la formación es para nosotros uno de los elementos fundamentales de oferta a nuestros asociados, y en ese sentido nos estamos moviendo mucho a través, en primer lugar, de un catálogo de formación, yo creo, muy interesante y, sobre todo, muy relacionado, y es en lo que más hemos trabajado, con las demandas reales que en este momento tiene la enseñanza privada. Vivimos en un contexto completamente cambiante, en el que, desde luego, la educación no puede ser ajeno, y estamos trabajando en un nuevo modelo metodológico que siempre ha sido el que ha caracterizado a los centros puramente privados, para
cambiar un poco ese paradigma de pasar de una enseñanza absolutamente conceptual a una enseñanza que desarrolle fundamentalmente competencias, que entendemos que es lo que demanda el ciudadano del futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, el catálogo se está centrando mucho en todo ese nuevo planteamiento de las nuevas metodologías y de la innovación, que ha sido siempre una característica absolutamente esencial de los centros privados de ACADE. Juan, uno de los, conectando con digamos, vuestra oferta formativa a nivel de institución, y que conecta, ¿no?, un poco con estas necesidades de vuestros centros, pero a nivel ya del director general de un centro, del director de un centro educativo, ¿cuál crees que en esas áreas de gestión se necesita mejorar todavía en los centros, en el apartado financiero, en el apartado de los recursos humanos, el del marketing, el de la innovación? ¿Cuál crees que son los aspectos en los que todavía los directivos de centros educativos necesitan pues una mayor formación? Bueno, yo creo que a nivel de la dirección general de un centro educativo las necesidades son muy parecidas a las de la dirección general de cualquier otra compañía de cualquier sector, ¿no? Tú has mencionado muchos que son importantes y que desde luego forman parte de ese catálogo formativo de ACADE, y estaríamos hablando de elementos, pues por supuesto, como el liderazgo, como toda la parte económico-financiera, la de gestión de recursos humanos, por supuesto la de marketing, y luego sí añadiría lógicamente todas aquellas que quizá sí requieren una cierta especialización, como tú mismo has comentado, a nivel de, sobre todo, innovación metodológica y un conocimiento muy claro de hacia dónde debe de ir la educación en función de las necesidades de los alumnos que van a salir de nuestros colegios dentro de 10 o 15 años, ¿no? Estamos haciendo una apuesta en ACADE muy importante por todo lo que hace referencia al benchmarking. En ese sentido, pues tenemos un programa bastante completo de visitas a centros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque creo que, lógicamente, una de las funciones de un buen director general de un colegio es conocer muy bien lo que se está haciendo en otros centros, tanto en España como en el extranjero, para, lógicamente, ir en esa línea que te decía de continuar siendo, como hemos sido siempre, centros absolutamente innovadores y a la vanguardia de los modelos educativos. ¿Y crees que es compatible la función directiva con la función docente? ¿Que en muchos centros todavía persiste ese doble rol? Yo creo que es recomendable. Otra cosa diferente es que a nivel de dirección general, cuando estamos hablando a nivel de dirección general, sea posible. Yo siempre he entendido que el contacto con los alumnos es lo que te permite estar realmente en contacto con la realidad de las aulas y lo que está pasando. Y en el fondo es verdad que el centro sobre el que debe de girar cualquier proyecto educativo es siempre el alumno. Conocerlos en su entorno, dando por tanto clase, es siempre interesante. Pero es verdad que la exigencia que en este momento tiene un director general de un colegio no hace fácil compatibilizar ambos elementos. Sería lo ideal, pero creo que no es tan fácil como puesto sobre un papel, ¿no? Por último, me gustaría hacer una pregunta que la vamos a utilizar ya para cerrar siempre estas entrevistas, y que la utilizamos con Ramón Barrera, que estuvo en vuestro ACADE EduForum. Sí, y es ¿cuál crees que es el mejor colegio del mundo? ¿Cómo visualizas el mejor colegio del mundo? ¿Qué ingredientes tiene que tener el mejor colegio del mundo? Madre mía, la verdad es que la pregunta tiene su dificultad. Yo, en primer lugar, creo que el mejor colegio del mundo varía en función del perfil de alumno del que estemos hablando. Es decir, siempre he mantenido que no hay un colegio ideal para cualquier tipo de alumno. Pero si tuviéramos que hacer una abstracción en general, yo, lógicamente, sí que hablaría de un colegio donde se trabaje de una forma muy intensa el ámbito de los valores, donde se trabaje también de forma muy intensa el ámbito de las competencias. Por supuesto, el tema de idiomas, que sigue siendo una necesidad absoluta, pero sobre todo donde se desarrolle un programa de educación emocional verdaderamente potente. Yo creo que un buen colegio debe de englobar todos estos elementos, y debe de hacerlo además inculcando en el alumno el gusto por aprender. Y por aprender además día a día. Los colegios ahora somos perfectamente conscientes de que el alumno no va a aprender solo en el colegio o luego en la universidad, sino que va a tener que tener un proceso de formación permanente, y lógicamente todo lo que sea enseñar al alumno a aprender y a continuar aprendiendo, creo que hace de un colegio una oferta muy interesante.
Pues Juan, muchísimas gracias por tu participación en Radio Éxito Educativo y te deseamos pues mucha suerte y un mandato pues lo más productivo posible para todos vuestros asociados en ACADE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de transmitir nuestro mensaje. Yo creo que es importante. Yo creo que el sector educativo privado es un sector absolutamente fundamental en la sociedad, que ha demostrado durante mucho tiempo que siempre ha estado a la vanguardia de la educación y, lógicamente, ese es el objetivo que tenemos desde la asociación, impulsar y continuar impulsando todo ese planteamiento. Muchas gracias a ti, Víctor. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. ¿Tienen sentido el iPad y las tabletas en educación? La relación entre tecnología y educación tuvo uno de sus hitos más importantes con la aparición del iPad en el año 2010. Antes ya había algunos ordenadores con formatos de cuaderno con pantalla táctil, pero no tuvieron la difusión ni la repercusión de los iPads. Este nuevo formato de dispositivo fue imitado por otros fabricantes, bajo el sistema operativo de Android que se popularizó en los años siguientes. ¿Por qué los iPads y tabletas fueron un hito en educación? La fascinación por el iPad y las tabletas en educación tuvo mucho que ver con su sencillez de uso. Es muy fácil encontrar vídeos en Internet de bebés que manejan con cierta soltura el sistema operativo, así que ya no era necesario impartir cursos sobre el manejo de los aparatos informáticos. El mundo había cambiado. Un segundo punto a favor fue la idea de que las pesadas mochilas de los estudiantes cargadas de libros de texto en papel podían ser sustituidas por un aparato que ayudaría a eliminar los problemas de espalda infantiles. Donde antes había que acarrear unos 7 kilos, ahora bastaba con un aparatito con pantalla grande que pesaba menos que un libro. Todo eran ventajas. No es de extrañar que para muchos en aquella época el iPad y las tabletas de Android se convirtieran en un elemento a incorporar a las escuelas inexcusablemente. Sobre todo en colegios de élite, la opción fue eliminar el papel y sustituirlo por iPads, pero no como una elección pedagógica, sino porque había que hacerlo, fundamentalmente pensando en términos de imagen del centro. Las editoriales se vieron obligadas a responder rápidamente, ofreciendo versiones digitalizadas de sus libros en papel que pudieran consultarse en estos dispositivos. Era el momento del auge también de los e-books o dispositivos de tinta digital, como el Kindle de Amazon. Muchos vaticinaron por entonces la desaparición completa de las novelas y ensayos en formato de libros de papel, que pasarían a ser algo del pasado. También los periódicos en papel dejarían de tener sentido rápidamente. En todos estos casos, sin embargo, lo que se ofrecía en general en aquella época no eran más que versiones en pantalla de los títulos en papel. Y en general, una vez probada la experiencia, el público lector y los estudiantes y docentes prefirieron el original analógico frente a la copia digital. Hoy en día, tanto el iPad como las tabletas Android apenas tienen cuota de mercado en educación. El paso del tiempo ha ido colocando a estos dispositivos, igual que a sus equivalentes de tinta electrónica, como una herramienta para el puro consumo de contenidos. En el caso de las tabletas se ha visto su utilidad especialmente para el disfrute unipersonal de productos audiovisuales o como un monitor de sobremesa que permite seguir viendo el capítulo de nuestra serie preferida mientras comemos, cenamos o estamos de viaje. También tiene sentido en algunos géneros de videojuego, lectura, fotografía u otras aficiones. Estos dispositivos en general han ido decayendo en su uso porque ni son un ordenador con el que trabajar o realizar tareas, ni ofrecen una ventaja sustancial con respecto a los móviles que tenemos permanentemente con nosotros. Es sintomático que durante un tiempo se intentó crear una categoría intermedia entre los móviles y las tabletas, los llamados phablet, phone más tablet, pero pronto desapareció porque todos los móviles aumentaron su tamaño. Hoy en día prácticamente todo lo que puede hacerse en una tableta se hace igual en un móvil. Este mismo efecto llegó también al mundo educativo. Ya no es habitual encontrar programas basados en tabletas Android o iPad. De hecho, hasta la propia Google ya no recomienda el uso de tabletas Android en educación.
Aunque hay brillantes excepciones que confirman la regla, en general la tendencia está en la utilización o bien de ordenadores personales fundamentalmente, o bien de móviles en algunos casos. Sobre esto profundizaremos en la próxima entrega de este podcast. Permanezcan atentos. Y hasta aquí nuestro cuarto programa que producimos desde los estudios del Grupo Cefudima y que además desde hace solo unos días también puedes escuchar en Spotify. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y por supuesto de nuestro diario digital, exitoeducativo.net. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast. Muchas gracias y muchos éxitos.